porque tenemos una vez más el privilegio de meditar en su palabra. Y bueno, quiero hacer una observación. Eh, Siempre le pido que por favor tenga su Biblia allí a la mano. Quizás hoy no le dé tiempo de buscar todas las citas, todos los versículos que voy a ir hablando, pero gracias a Dios que queda grabado y usted puede con calma volver a escuchar nuevamente, repasar y hacer el ejercicio de ir constatando por las escrituras todo lo que vamos a hablar. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8 al versículo 15. Bienvenidos todos y cada uno, los que ven en directo y los que van a estar viendo en diferido. Dios les bendiga. Y lo importante es que usted se tome el tiempo para meditar en la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 al 15 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, a partir de esta escritura que estamos conscientes, una escritura que causa problemas, no solamente ahorita, durante muchos años, durante todo el tiempo que lleva escrita la Biblia, donde llegó a manos de la gran mayoría, pues son escrituras que son un tanto difícil de entender y que debemos comprender que para este tipo de escritura es necesario escudriñar la escritura, escudriñar. No podemos quedarnos con un solo versículo y sacar ese versículo del contexto, de lo que dice delante, de lo que dice detrás, de lo que dice toda la carta. No podemos sacarlo para crear de allí una doctrina aparte, sino que tenemos que verlo en el conjunto. Y hoy vamos a hablar bajo el título: Algunas mujeres, no eran todas. Algunas mujeres, no eran todas. Y aunque hoy, pues, en el mundo celebran el Día de los Padres, nosotros hoy estamos hablando de las mujeres otra vez. Hablando de las mujeres y confiando en Dios, que la palabra de Dios caiga en buena tierra y produzca fruto al ciento por uno, y que nuestro entendimiento sea abierto para comprender las escrituras. Una de las cosas que necesitamos conocer es los tiempos. ¿Qué tiempo estaba viviendo el apóstol Pablo cuando escribió la carta a Timoteo? ¿Y cuáles eran las razones por las que él escribió a Timoteo esta carta y la otra carta, sin tomar en cuenta todas las cosas que le dijo Pablo a Timoteo de forma verbal, que no quedó constancia, no quedó registro de lo que se le dijo, sino que qué estaba pasando? Bueno, era un tiempo para actuar con firmeza y no era un tiempo para ser democrático, sino que había que establecer un orden dentro de la iglesia e impedir que los que se habían mezclado para hacer daño dentro de la iglesia fuesen silenciados. Es que estas personas que estaban mezclados, había la necesidad de hacerlos callar, fuese mujer o fuese hombre, había que hacerlos callar. O como le dijera Pablo a Tito en la carta que le escribe a Tito, era preciso taparles la boca. Yo no sé si yo utilizara ese término en la actualidad, ¿cuántos
se ofenderían, cuántos cristales se romperían. Pero Pablo utilizó en la carta a Tito taparle la boca. Véalo en Tito 1, capítulo 10, versículo 16. Libro de Tito 1, 10 al 16. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. No eran los únicos, pero mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, este testimonio es verdadero. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábula judaica ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este pedacito de esa carta pareciera que Pablo hizo, descansó después que escribió todo esto, se desahogó diciéndole a Tito qué debía hacer allí en ese lugar donde Tito estaba. Había dejado Pablo a Tito en Creta para atender el problema que se estaba presentando en esa iglesia. Y le pide a Tito que trate la situación con dureza, con firmeza, dándole a entender con quién está tratando. Ciertamente Pablo conocía a esa gente porque él había estado allí predicando. Entonces Pablo sabía de qué le estaba hablando a Tito. Bueno, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo también conoce el grupo de gente que está a cargo de Timoteo en ese momento. Por eso es que en parte de la carta a Timoteo le hace una observación en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 y le dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, porque Pablo sabía que Timoteo estaba allí en una ciudad, en una iglesia problemática, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y el apóstol Pablo en sus cartas relata varios de los problemas que a él le tocó vivir como apóstol. Y uno de esos problemas que llama mucho la atención es que él estuvo rodeado de falsos hermanos. Estuvo rodeado de falsos hermanos. La Biblia habla de falsos maestros, habla de falsos profetas, pero fíjese, falsos hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice: en camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Si usted revisa cada uno de estos peligros que nombra acá el apóstol Pablo, se va a dar cuenta que en cada uno de esos peligros, lo que corría peligro era su vida. Y claro, cuando se está entre falsos hermanos, corre peligro tu vida. Por eso debes cuidar de ti y tener mucho cuidado de las personas que entran en la iglesia y se hacen pasar por evangélicos, se hacen pasar por cristianos y no son ningún cristiano. Y pueden tener años dentro de la iglesia y nunca han sido cristianos. Son falsos hermanos. Recuerde que es el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ese es nuestro hermano. Y si esta persona que estaban allí alrededor de Pablo querían matar a Pablo, sin lugar a duda, no eran verdaderos hermanos, pues Dios había llamado a Pablo para predicar el evangelio,
no para quitarle la vida al apóstol Pablo. Y Pablo tuvo que cuidarse de esos falsos hermanos porque querían quitarle la vida. Iban directamente contra Pablo. Lo que les molestaba era Pablo. En una oportunidad dijeron, no conviene que este hombre viva. Imagínense, lo que querían era deshacerse de Pablo, porque Pablo les hablaba con la verdad, le mostraba por las escrituras la verdad del evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, consciente de la situación que está ocurriendo, le escribe a Timoteo, previniéndole de que si él se demora en ir hasta Éfeso, donde está Timoteo, este, entonces Timoteo sepa qué va a hacer y cómo va a comportarse. Por cierto, el gentilicio allí de Éfeso es Efesios, para que usted vaya relacionando la ciudad con el gentilicio y lo pueda relacionar con las cartas que escribió Pablo allí que usted ha leído. Entonces, eh, Timoteo en ese momento está en Éfeso, el gentilicio de esa ciudad es Efesios, por lo tanto usted va a encontrar que Pablo le escribió una carta a los Efesios. Primero Timoteo capítulo 3 versículo 14-15 le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo tenía la intención de ir hasta allá, hasta Éfeso, para encargarse él mismo de la situación, pero mientras él iba, le escribió una carta a Timoteo, a quien había dejado allí para que hiciera el trabajo. Y bueno, esto también nos deja ver que Pablo cuando escribió esta carta estaba en pleno trabajo misionero, aún no lo habían puesto preso y podía tener la disposición de ir cuando quisiera allá hasta Éfeso. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, y le hablo de los Corintios porque en la enseñanza anterior hablábamos de la carta a los Corintios. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, Timoteo no está en Corinto, pero estaba por llegar a Corinto. Cuando va a Primera de Corintios, perdón, capítulo 4, versículo 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Está Pablo escribiendo la carta y le dice a los corintios, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Timoteo tenía conocimiento de qué era lo que Pablo predicaba y en cada lugar donde iba, en todas las iglesias, en todas partes, dice, de la manera que enseño. Y esto es necesario que lo entendamos para saber quién era Timoteo y qué sabía Timoteo, porque a veces somos tan cortos de mente que pensamos que lo único que sabía Timoteo fue lo que Pablo le escribió en la primera y segunda carta a Timoteo. Y no es así. Timoteo andaba con Pablo y Pablo le encomendaba tarea de quedarse en un lugar a establecer orden en ese lugar. Muy probable Timoteo era una persona que tenía carácter, que se hacía respetar a pesar de su corta edad porque era un joven. Y el versículo 10 de Primera de Corintios capítulo 16, Primera de Corintios 16, 10 dice, y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Así que bueno, Timoteo estaba al tanto de todos los problemas, toda la situación que estaba ocurriendo en Corinto, perdón, así como la situación que estaba ocurriendo en Éfeso, que es en ese lugar, en Éfeso, donde Timoteo estaba,
en el momento en que Pablo le escribe la carta de primera de Timoteo, aunque no era la única que Pablo le había enviado a él. Y bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo a lo largo de el trabajo misionero del apóstol Pablo, cómo se fueron presentando todas las situaciones y qué le lleva a él tomar las decisiones que él tomó y que se ven reflejadas allí en la carta a Timoteo, que se ven reflejadas en la carta a Tito. ¿Por qué Pablo toma esa decisión tan drástica de corregir de esa manera los problemas que se estaban presentando? Macedonia era una provincia y en una provincia habían varias ciudades. Una de esas ciudades era Filipo. Y el gentilicio de Filipo es filipense. Por eso usted va a encontrar que cuando escribe la carta se la dirige a los filipenses, porque ese es el gentilicio. Pablo estuvo en la iglesia que estaba allí en Filipo. Hechos capítulo 16, versículo 12. Dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, a partir de este versículo, voy a procurar de forma resumida llevarle por todo el ministerio de Pablo allí en esa región. Allí en Filipo se convierte la hermana Lidia y en su casa se reunieron varios días. Allí es donde Pablo, en Filipo, es donde Pablo echa fuera por el Espíritu de Dios al espíritu de adivinación que había en una muchacha y por haber echado fuera ese espíritu de adivinación, a Pablo lo ponen preso, lo azotan y estando preso ocurre un terremoto a medianoche mientras ellos estaban cantando y en ese mismo lugar se convirtió el carcelero de Filipo con toda su casa y luego lo ponen a él en libertad. Él va, se despide de los hermanos que estaban allí en Filipo y se va rumbo a Tesalónica, otra ciudad de Macedonia. Y el gentilicio de Tesalónica es tesalonicenses. ¿Ok? Así se les decía a las personas de Tesalónica, tesalonicenses. Y Hechos capítulo 17:1 lo deja ver, pasando por Antípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Qué había allí? Había una sinagoga de los judíos. Y Pablo empieza a predicar y predica allí por varios días, dice el versículo 4 de Hechos 17, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no poca. Entonces, creyeron algunos judíos, y se juntaron con Pablo y Sila, pero los griegos que creyeron, dicen, griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas, de manera que gentiles, o sea, de los griegos, tanto hombres como mujeres, creyeron muchísimas personas en ese lugar. Y le resalto este versículo para que vea la clase social que asistía a las reuniones que hacía Pablo. En especial lo que resalta de las mujeres, dice, mujeres nobles, no pocas. Eso habla de nobleza, de títulos nobiliarios. Este, esa era la clase de mujer que asistía a estas congregaciones. Téngalo por allí en cuenta. ¿Y qué ocurrió? Bueno, el hecho de que hayan crecido tantas personas llenó de celo a los judíos contra Pablo y se levantaron contra Pablo. Y dice el versículo 5 al 8 de ahí de Hechos 17, dice entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo.
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que no hay, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Los ponen presos, les toca pagar fianza para que les dejen en libertad y esa misma noche salen para Berea. Al llegar allá a Berea, ¿qué creen ustedes que hizo el apóstol Pablo? Bueno, se fue para la sinagoga de los judíos a predicar. Hechos capítulo 17, versículo 1. Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y qué ocurrió? Bueno, volvió y se convirtió un buen grupo de personas y eso lo dice en el versículo 12, Hechos 17, 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Volví y leo. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Acá vemos que también se convierten en unas mujeres griegas y las llama de distinción. Esto vaya teniéndolo en cuenta. Arriba dijo de nobleza y ahora dice mujeres de distinción. ¿Cómo visten estas mujeres? Piense por un momento. ¿Cómo visten estas mujeres de la nobleza, mujeres de distinción? Y váyase a aquel tiempo, a aquella época, cómo se trajeaban estas mujeres que eran de la nobleza, que estaban en las cortes, que tenían cargos y puestos. ¿Cómo se comportaban esas mujeres de distinción y de nobleza? Bueno, parecía que todo iba a ir bien esta vez, pero mi hermano, mi hermana, no se crea el cuento de que no va a haber dificultades. Los mismos judíos, mire, los mismos judíos que allá en Filipo habían levantado la ciudad contra Pablo, vinieron e incendiaron a los bereanos contra Pablo. Y hay gente que no tiene tiempo para ganar alma, pero tiene tiempo para envenenar a la gente dentro de la iglesia. Se vinieron esos judíos desde allá de Filipo hasta Berea para levantar a la gente contra Pablo. Hechos 17:13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Bueno, Sila y Timoteo se quedaron en Berea, pero a Pablo le tocó salir de allí porque querían matarlo y llegó a Atenas. El gentilicio de Atenas es atenienses, para que lo vaya teniendo por ahí presente. Así es que donde Pablo llega a Atenas y la Biblia dice que se desespera al ver la ciudad como está entregada a la idolatría y no se aguanta y va y se pone a predicar una vez más. Hechos 17, 17 al 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y el uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, pareces que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, esta gente le pide a Pablo que vaya con ellos al Areópago, que era un lugar de reunión, y allí convocan a todo el pueblo para que escuchara el mensaje que Pablo estaba predicando. Allí Pablo les da a conocer al Dios que ellos están adorando sin conocerle, el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, y de esa actividad, ¿qué cree? Quedaron algunos creyentes.
Hechos 17:34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y vuelvo y hago la observación que hace la palabra de Dios. En todos estos versículos, usted va a ver que hace el énfasis en que también creían las mujeres. ¿Ve? Dice, y entre los cuales estaba Dionisio, que era el areopagita, el encargado del areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ni siquiera nombra a ninguno de los otros que estaban allí, sino que toma el tiempo para hablar de Damaris. Y no eran judíos estas personas, por lo tanto, no tenían las costumbres judías, ni puede esperar que ellas estaban sujetas a sus maridos, como las mujeres judías ya estaban acostumbradas a sujetarse a su marido, como tampoco estas personas eran piadosas. A ellos les tocaba ser transformados. Estaban viniendo del mundo y necesitaban ser cambiados, transformados, corregidos, instruidos para que hicieran lo que es correcto. Pablo sale de allí, se va a Corinto, cuyo gentilicio es los Corintios, en Corinto, los Corintios. Allí se hospeda en casa de Aquila y Priscila. ¿Y qué creen que hizo Pablo? Hechos 18:4 nos lo dice. Pablo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, estando allí en Corinto, llega Timoteo. Antes, eh, Pablo había dejado a Timoteo en Macedonia, y ahora cuando Pablo llega allí a Corinto, allí se reúne con él Timoteo, específicamente en la ciudad de Berea. Y, perdón, corrijo, Pablo había dejado a Timoteo en Macedonia, específicamente allá en Berea, para que no se me vaya a confundir. Y entonces acá se reúne con Pablo, vino con Sila y se reúnen en Corinto. ¿Y qué pasó allí? Vamos a ver, versículos 5 al 11 de Hechos 18. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose, oiga, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Mire lo que le dijo Dios, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Ahora nosotros pudiésemos pensar que por las palabras que Dios le dijo de que Dios estaba con Pablo y que él no iba a permitir que nadie le hiciera daño, usted iba a pensar que todo iba a estar bien, que Pablo no iba a tener más oposición, que ya todo se había arreglado, que no iba a tener que huir más porque en las otras ciudades le había tocado salir huyendo, pero no fue así. Durante ese 1 año y medio se le permitió a Pablo predicar, y durante ese periodo padeció de los judíos que estaban allí en Corinto. Hechos 18, versículo 12 al 13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este
persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Mm. Mire, algo más o menos que pasa en la actualidad, ¿no? Como hay gente que le incomoda cuando nosotros decimos a la gente que hay que orarle al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hay que honrar a Dios primeramente, y la gente se incomoda. Bueno, decían, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Aquí podemos ver cuál era la oposición de estos judíos. ¿Por qué se oponían a la predicación de Pablo? ¿Y qué tuvo Pablo que enfrentar allí en la iglesia de Corinto? Como vimos en la enseñanza del domingo anterior. Hechos capítulo 18, versículo 14 y 15. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judío, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra, por esto era que peleaban los judíos. Pero si son cuestiones de palabra, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y qué triste, porque aún en la actualidad pasa lo mismo. Y aunque no son judíos, pero el enemigo vuelve y usa la misma estrategia para entretener a la iglesia y que el trabajo que se debe hacer de predicar el evangelio y ganar las almas no se haga, sino que pasemos el tiempo teniendo que explicar cosas que no son importantes. Recuerden lo que les comentaba en la enseñanza anterior, que en la iglesia de Corinto había contienda y disensión. Incluso estos judíos pusieron a los griegos en contra de Pablo para que Pablo no pudiese seguir predicando allí en Corinto. A Pablo le tocó salir de allí, aunque Dios le había dicho que Dios estaba con él. Y de allí de Corinto, ¿a dónde cree usted que fue? La Biblia dice que fue a Éfeso, cuyo gentilicio es Efesios. Y cuando llega allá a Éfeso, ¿qué cree usted que hizo Pablo? Véalo en el versículo 19 del capítulo 18 de Hechos. Hechos 18, 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Bueno, esta vez no duró mucho tiempo allí, aunque le pidieron que se quedara, su deseo era ya llegar hasta Jerusalén, ya estaba en el tiempo donde él quería ir hasta Jerusalén a pagar promesa. Y el escritor del libro de Hechos hace un paréntesis para relatar algo que ocurrió allí en Éfeso cuando Pablo estuvo predicando allí en Éfeso, y explica que estuvo por espacio de unos 3 meses, y lo resalto para que comprendamos el clima que había en la iglesia en Éfeso cuando Pablo le rogó a Timoteo que se quedara allí para que pusiera orden por las cosas que estaban allí aconteciendo. Hechos capítulo 19, versículo 19, perdón, Hechos 19, capítulo 8 al 10. Hechos 19, 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, oiga la expresión, algunos, no fueron todos, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Allí en Éfeso fue donde un demonio le dio un revolcón a unos judíos exorcistas, donde
hicieron una hoguera para quemar los libros de magia y desde allí envía a Pablo a Silas y a Timoteo para que atiendan un problema que había en Macedonia, que ya les dije que Timoteo había regresado con Silas desde allá de Macedonia, donde Pablo lo había enviado para que arreglara ese problema que había allá. Es allí, en Éfeso, donde Demetrio se levanta contra Pablo porque estaba haciendo que la gente dejara de servir a los ídolos. Pablo hacía que la gente dejara de servir a ídolos y ya no se les estaban vendiendo los templecillos de plata y las imágenes de sus ídolos. Y se formó un gran alboroto y a Pablo le tocó salir de allí para Macedonia, donde estaba Timoteo y Sila. Y desde Macedonia va a Grecia, pero le toca entonces regresar otra vez a Macedonia porque los judíos se enteraron de que él quería ir hasta Siria, pero planificaron entonces matar a Pablo mientras se embarcaba para ir a Siria. Entonces Pablo decidió irse a Macedonia, y allí en grupo se consigue allí con Timoteo y con Timoteo y Silas salen para Troa. Y allí en Troa es donde se queda dormido ese muchacho que estaba en el barandal de la ventana y se cayó y Pablo tuvo que orar por él para que resucitara. Este, bueno, de allí sale para Éfeso donde va a despedirse de los hermanos de la iglesia y allí les dice en Hechos 20, 29, 30, porque yo sé que después de mi partida, mire lo que le dijo Pablo a los efesios, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Qué esperanza! Mire el panorama que había allí en la iglesia en Éfeso. No era muy alentador. Y con estas cosas es que le tocó lidiar a Timoteo, porque Pablo sale de allí rumbo a Jerusalén y usted va a notar que ya no vuelve a nombrar a Timoteo en todas las vicisitudes que le tocó atravesar a Pablo, e incluso luego que lo ponen preso y hace todo el viaje para llegar a Roma, a Timoteo no se vuelve a nombrar. ¿Por qué? Porque Pablo le rogó a Timoteo que se quedara allí en Éfeso. Timoteo se queda allí por ruego de Pablo a resolver algunos problemas que habían allí. Y cuando ya Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, Pablo ya está preso y Timoteo no está con él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 a 4, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y en el versículo 8 ahí mismo del capítulo 1 de 2 de Timoteo dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. De manera que Pablo ya estaba preso y Timoteo todavía estaba en libertad trabajando. Y Timoteo no era ignorante de todas las cosas que estaban pasando en Corinto y en Éfeso, en cuyas iglesias Timoteo había estado por mandato de Pablo, por ruego de Pablo, había estado allí pastoreando esa gente por bastante tiempo. Y otra de las cosas que sabía Timoteo era cuáles eran las enseñanzas de Pablo en la iglesia. ¿Qué era lo que Pablo iba diciendo en cada una de las iglesias? No era ignorante de los problemas que se habían presentado en Antioquia, porque se presentó problema, o en Antioquía, los problemas que se habían presentado en Corinto y los problemas que se habían presentado en Éfeso.
los problemas que se habían presentado en Berea, los problemas que se habían presentado en Galacia. Y en cada uno de los lugares donde ellos fueron predicando, siempre tuvieron oposición. Siempre hubo oposición. Gente que quería ser su, bueno, lo que les venía en gana, para no decir algo que les pueda ofender. En cada uno de esos lugares, Timoteo acompañó a Pablo en su trabajo misionero. Entonces, cuando le toca salir a Pablo de un lugar, no era porque ya se había solucionado los problemas en ese lugar, sino que le tocaba a él escapar por su vida, porque no iban tras Timoteo, no iban tras los demás discípulos, sino que el problema era Pablo. Hay que terminar con Pablo, hay que acabar con Pablo, porque se les convirtió en un problema el apóstol Pablo. Él le tocaba salir huyendo para escapar por su vida, para velar por su vida. Y estos que querían matar a Pablo no solamente eran hombres. Usted va a encontrar que esos hombres se valían de las mujeres para perseguir a Pablo. ¿Ve? Y tenga otra cosa en cuenta también. Es refiriéndose a la iglesia de Éfeso, a los efesios, que Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 32, dice que le tocó batallar con fieras. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, batallé en Éfeso contra fieras, porque querían despedazarlo, querían destruirlo, querían matarlo. Era en Éfeso que había más problemas. Entonces, vemos eh, que cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, la primera carta, pues era porque estaban pasando algunas cosas tremendas allí en esa iglesia. No las podemos ver todas. Fíjese que le he hecho un recuento y se me fue mucho tiempo en el recuento, pero necesitaba que entendiera el contexto, la situación. No debemos sacar conclusiones si no sabemos el contexto. No debemos sacar conclusiones si no sabemos qué estaba pasando cuando Pablo escribió estas cosas y a quién se las escribió. El tema que hemos venido tratando durante estos casi 2 meses, el tema que nos ocupa en Primera de Timoteo, capítulo 2, donde leímos, y era necesario establecer un orden dentro de la iglesia. Y la primera expresión que usted va a encontrar es que Pablo le dice, como te rogué que te quedases. Eso es Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Timoteo no quería quedarse allí, pero Pablo le rogó que se quedara allí cuando fui a Macedonia para que mandases. Mire, para que mandases, no es para que le sugirieras, sino para que mandasen a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque Timoteo conocía la doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, vemos en estos versículos que hay una expresión, que mandases a algunos, no eran todos,
que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Algunos. Entonces no podemos pensar que era el problema de todos los miembros de la iglesia, sino que habían algunos que se habían metido allí en la iglesia a hacer daño dentro de la iglesia. Les debía mandar que no enseñaran diferente doctrina y que no prestaran atención a fábulas y genealogías interminables, que eso lo que hacía era que vinieran pleitos dentro de la iglesia antes que edificación de Dios, que es por la fe. Entonces, podemos ver que Pablo hace la observación de este problema que se estaba presentando porque había un grupo que estaba procurando desviar de la verdad a la iglesia. A ese grupo Pablo los llama algunos. Algunos se desviaron. Primera Timoteo 1 del 5 al 7, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Estoy en Primera Timoteo 1 del 5 al 7. Se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Queriendo ser doctores de la ley, y ellos ni siquiera entendían lo que hablaban ni lo que estaban afirmando. Y más adelante, en otro versículo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20, vuelve a usar la expresión que estos habían naufragado en cuanto a la fe. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe. ¿Qué debía hacer Timoteo? Mantener la fe, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, ¿qué desecharon? Desecharon la buena conciencia y desecharon la fe, los que va a nombrar ahora, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Quiénes se naufragaron? Algunos, no todos, algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Permítame decirle que este par de sinvergüenza hicieron tanto daño en la iglesia que Pablo vuelve a nombrarlo en la segunda carta de Timoteo. A pesar de que se les corrigió, ellos no se fueron de la iglesia, se quedaron como piedra de tropiezo dentro de la iglesia. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 16 y 18, Pablo vuelve, insiste con estos hombres y dice, mas evita, le dice a Timoteo, evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. En la primera carta dice Himeneo y Alejandro. Acá dice de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. Entonces vemos que algunos se desviaron de la verdad y querían estar dentro de la iglesia enseñando doctrina falsa. Imagínense este par de sinvergüenza predicando que ya la resurrección se había efectuado y esto causó que algunos les creyeran. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Usted no se deje mover fácilmente de la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que escudriñar, por eso es que usted tiene que estudiar, por eso es que usted tiene que orar, buscar la dirección de Dios,
Usted tiene que preocuparse por su salvación. Por eso es que usted tiene que cuidarse de usted mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De estas personas es que Pablo se refiere a ellos como fieras. Era gente que estaba dispuesta incluso a acabar con Pablo. Y a ningún otro le dice fiera el apóstol Pablo a lo largo de su ministerio. Y dice que Pablo los entregó a Satanás. Se ganaron la distinción de ser comparadas sus palabras con la gangrena. Si no sabe lo que es, busque a ver qué es una gangrena. Eso es una cosa pues dañina. Esos son malos, malos, bichos. Y se decían evangélicos. Por eso es que nosotros no podemos confiarnos de todo el que llega a la iglesia. Ay, sí, con como santurrón y 3 aureolas encima. No tenga cuidado. Pruebe los espíritus, porque hay gente mala que entra a las iglesias a hacer daño, a hacer daño. Cuídese, cuídese. Y como si fuera poco, Pablo consideró a estas personas blasfemos y le advierte a los efesios, les advierte que después que ya él se fuera, iban a entrar a la iglesia lobos rapaces que iban a arrebatar al rebaño. Entonces la situación no era fácil. Está más que justificado seleccionar cuidadosamente a quienes se le iba a permitir hablar durante las reuniones. Incluso yo estoy seguro que aunque en la carta no lo dice, mire, Timoteo no puso a predicar ni a Himeneo ni a Fileto. No les permitió hablar en los cultos, aunque Pablo no se lo escribió. Pero es que no se necesitan 4 dedos de frente para entender que una persona que está causando problemas dentro de la iglesia no se le debe dar participación en la iglesia. Por simple lógica. No se le puede dar participación al que está causando discordia entre hermanos. Entonces el apóstol Pablo le dice, quiero que pues, en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿A quién está haciendo referencia? Bueno, a esas personas que entraron a la iglesia, judíos y griegos, que entraron para contender, que se creían maestros de la ley sin saber lo que decían, que incluso pues en el libro de los Hechos es donde lo llaman blasfemos, esas personas que entraron en la iglesia para causar división, para traer daño en la iglesia, que arreglaran su vida y que sus manos, cuando la levantaran al cielo, fuesen santas, que no lo hiciesen enojados, sin ira, sin contienda, que dejaran el pleito, que dejaran los problemas. Este es un llamado a que cesaran las contiendas. Ese es 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Porque eso era lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Había contienda, pleito, gente enojada, porque no se les dejaba hacer lo que ellos querían. Luego pasamos a versículo 9 y 10 de allí de 1 Timoteo capítulo 2, 9 y 10 dice, las mujeres, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Yo le pregunto, ¿a qué mujeres se está refiriendo?
¿A qué mujeres está haciendo referencia? ¿Por qué vio Pablo la necesidad de hacer esta observación? Bueno, recuerde que está en una iglesia de gentiles, no es una iglesia de judíos. Los que creyeron allí en Éfeso eran gentiles. Y Pablo predicó allí por 2 años, al menos de forma ininterrumpida, porque por su trabajo él iba y venía a las iglesias para visitarla. Y al menos durante esos 2 años, él sabía cómo se vestían allí algunas mujeres. Algunas mujeres que asistían a esa iglesia tenían un problema grave. Estas mujeres no tenían las costumbres judías, ni tenían las costumbres de vestir piadosamente. Se trataba de mujeres gentiles que venían con costumbres del mundo y pretendían seguir vistiéndose y comportándose como se vestían y se comportaban cuando estaban sin Dios y sin Cristo allá en el mundo. Entonces, vemos dos grupos de personas, unas que vestían como las que profesan piedad, pero había otro grupo que se vestía de forma diferente, no se vestía piadosamente. A este grupo que no se vestía piadosamente, Pablo le dijo a Timoteo que ellas deben cambiar su forma de vestir. ¿Cuál es la característica, de forma breve, la característica del atavío de las mujeres que profesan piedad? Bueno, usan ropa decorosa, usan ropa pudorosa, usan ropa modesta y se visten con buenas obras. Si hay alguien en la iglesia que se dice cristiana y no usa ropa decorosa, ropa pudorosa, ropa modesta, sepa que esa mujer no se está vistiendo como las mujeres que profesan piedad. El otro grupo era el grupo de las mujeres que no profesan piedad, están dentro de la iglesia, pero no profesan piedad. ¿Cómo se vestían? Con peinados ostentosos, con oro, con perlas y vestidos costosos. Si usted busca fotos de los tiempos antiguos, de cómo vestía la nobleza, de cómo vestían las mujeres de distinción en aquellos tiempos, usted va a ver que se hacían unos peinados así grandísimos, unos vestidos bien anchos con cosas doradas y perendengues en la cara y más pintura que un papagayo en la cabeza, en la cara. Y era una forma de vestirse extravagante, estrafalaria, que era lo que había de moda, y la Biblia dice que esas mujeres no profesan piedad. Peinados ostentosos de oro, de perla y de vestido costoso. Estas mujeres nobles, como leímos, que iban creyendo mujeres nobles y mujeres que eran de distinción, ah, hoy diríamos de la alcurnia o mujeres de clase social alta y quieren llegar a la iglesia, pues a ellas imponer la forma como se va a vestir dentro de la iglesia, porque ella puede comprarse un vestido de marca, un vestido de... Nada de eso es vestimenta de mujer de piedad. ¿Que debe vestir bien? Claro, no es que va a andar así con los mocos chorreados y toda engrañada y todo pelucada. No, debe vestir bien, pero no para menospreciar a aquellas mujeres que no tienen cómo comprar esas prendas de marca que le encanta a gran mayoría de las mujeres, no a todas. Y cuando Pablo habla de esto, no es a toda, es a ese grupito, como decían en el colegio, en el liceo.
El profesor decía, el grupito allá atrás, el grupito. No eran todos los que se portaban mal, había un grupito, algunos. Bueno, así pasa dentro de las iglesias, un grupito que quiere venir a molestar dentro de la iglesia. No son todos. Y pasa entonces a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esta mujer en singular está haciendo referencia a la casada. El mismo apóstol Pablo aclara que hay una diferencia entre la doncella o soltera y la mujer casada. Y esto se refleja no solo en el vestir, sino también en la conducta, en su forma de comportarse. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 34, dice así, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y eso es un problema grande. Perdóneme, porque tiene cuidado de las cosas del mundo cuando debemos tener cuidado es de las cosas del Señor. No voy a entrar en detalle allí, pero había una diferencia entre las doncellas y las casadas. Y vuelvo, insisto, la diferencia se ve en el vestir y en la forma de comportarse, en la conducta que tienen estas mujeres. La casada, simplemente, perdón, la mujer casada o simplemente la mujer o la casada, la Biblia dice allí que debe estar sujeta a su marido, buscar agradar a su marido, por eso debe estar en silencio mientras enseña, para no ser indecorosa. Y no voy a redundar en lo que ya dije en la enseñanza pasada, si no lo he escuchado, busque la enseñanza anterior. Y si perdón, le queda alguna duda de a qué mujer se está refiriendo en esta cita, vaya, le recomiendo, ahí en internet, ahí en el buscador, usted puede entrar a la Biblia interlineal y en la Biblia interlineal le da un número, pues coloca allí el versículo que usted quiere, le aparece 4 líneas por cada palabra, le aparece un número, le aparece la palabra en griego, le aparece bastante información de la palabra que usted quiera conseguir y buscar en el diccionario Strong. Y ese diccionario le va a decir a usted de qué mujer se está haciendo referencia en ese versículo. No tengo tiempo para hacer ese ejercicio ahorita con ustedes. ¿Y qué más dice 1 Timoteo 2:11? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿A qué mujer se está refiriendo? A la casada. Está en singular. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No la manda a callar, sino que le dice que mientras estén enseñando, debe guardar silencio. No debe hacer preguntas mientras están enseñando en la iglesia. No debe interrumpir mientras está enseñando. Como vimos en la enseñanza anterior, insisto, si no la ha visto, vaya allá y vea esa parte. Y debe estar con toda sujeción. ¿A quién se le dice que debe estar en sujeción? Bueno, volvemos, que la Biblia dice que debe estar sujeta a su marido y le ha dicho que en la Biblia, en la ley de Moisés, no aparece un texto exacto, literal que diga eso, pero este, eh, se le recomienda a la mujer estar sujeta a su marido y que dice la Biblia que está sujeta a la ley del marido mientras ella viva. Y vuelvo, vaya a la enseñanza anterior y allí va a encontrar la información. ¿Qué debemos tener claro? Bueno, que el apóstol Pablo no contradice lo que ya ha dicho a los corintios. Y más que en ambos casos, Timoteo es conocedor de lo que Pablo había escrito en la carta a los corintios. En la misma carta a los Corintios le dice que él había enviado a Timoteo para que fuese donde ellos. Le recuerdo el versículo, eso está en 1 Corintios 16, del 10 al 11, simplemente como recordatorio. Bueno, 1 Timoteo 2:12,
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No permito. ¿De qué mujer se está refiriendo? Insisto, la mujer que debe estar sujeta a su marido, la que debe estar en silencio durante la enseñanza, como vimos en la enseñanza anterior. Y bueno, Pablo termina este capítulo con una explicación o justificación de esta norma que él está estableciendo, que es un tanto difícil de entender exactamente lo que dijo el apóstol Pablo, pero que la Biblia nos ayuda a comprender. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 al 15, y ya vamos a terminar. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Le debo este último versículo, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación y con modestia. Cuando hablemos de la salvación, ¿cómo es que una persona es salva? ¿Cómo se hace la salvación? Para las mujeres la salvación es diferente que para los hombres. Los hombres se salvan de una forma y las mujeres se salvan de otra. Eh, bueno, esas cosas las contestaremos en otra oportunidad. Hoy no. Pero dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 50, nos ayuda a entender qué es lo que está diciendo Pablo en esta porción de Timoteo. Dice en Hechos 13:50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Instigaron, agarraron y manipularon a esas mujeres piadosas y distinguidas, porque si hubiesen nada más manipulado a las que no eran evangélicas, bueno, pero aún a las piadosas y distinguidas las manipularon y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Estos sinvergüenza engañaron a las mujeres para ponerlas en contra de Pablo, del apóstol Pablo. Y esta situación le recordó al apóstol Pablo lo que hizo Satanás, que engañó a Eva para hacer caer a Adán en pecado. Por eso él lo trae a colación, porque el mismo sistema estaba usando los judíos que odiaban a Pablo para poner a las mujeres en contra de Pablo y de la predicación del evangelio. El mismo sistema. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted, mujer? Cuídese, porque el diablo sigue usando el mismo sistema que va metiéndose de forma solapada para entonces levantarla a usted en contra de la verdad. Cuídese, eso es lo que tiene que hacer. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo, para controlar la situación que estaba ocurriendo en Éfeso, dice que él no está permitiendo continuo, no está permitiendo a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y yo se lo puse en un continuo, no porque yo quiera, así aparece en el diccionario Strong. Por eso le dije, busque el versículo y usted va a ampliar la información, los que quieren ampliar la información. Pablo con esto estaba manifestando una preocupación, manifestando su temor. No se trataba de un mandamiento, sino de el temor que tenía Pablo de esto que estaban haciendo los judíos para engañar a las mujeres nobles y ponerlas en contra de Pablo. ¿Y de dónde inventó usted eso? Tranquilos que no me lo inventé yo. Eso lo dice la Biblia, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 al 4. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 al 4. Pero temo, ¿qué dijo Pablo? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces Pablo estaba viendo lo que estaba aconteciendo y para poder tener control de la situación e impedir que manipularan a las mujeres para que enseñaran algo contrario, Pablo dice, las mujeres no van a participar. Pero no era para todos los tiempos. Pablo lo hace por todas las cosas que le había tocado vivir o padecer. Aprendió a desconfiar hasta de su sombra. No se trata de un mandamiento directo de Dios para el pueblo. Pablo lo hace para corregir la situación que está ocurriendo allí en Efesio y en Corintio. Por eso adopta esa conducta, esa posición. Esta es la razón por la que Pablo, para controlar la situación, dice que no está permitiendo a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Insisto, estas cosas que dijo Pablo no fueron en detrimento de lo que Dios había establecido. ¿Qué había establecido Dios? Dios estableció que Él se va a glorificar por medio de su Santo Espíritu sobre las hijas y sobre los hijos, como ya lo hemos visto, sobre los siervos y sobre la sierva. Por medio de su Santo Espíritu recibimos la adopción a hijos e hijas de Dios y nos habilita tanto a mujeres como a hombres para que Dios se glorifique por medio de nosotros. Y quizá lo que voy a decir en este momento es desconocido para algunas personas porque nunca han iniciado una iglesia. Cuando se empieza un nuevo grupo, hay que esperar que los nuevos creyentes empiecen a dar fruto y frutos dignos de arrepentimiento para entonces poder ir dándole participación en los cultos. Mientras esto ocurre, en la iglesia va a aparecer que hay un monopolio y la gente se va a quejar. Solo el pastor y su esposa son los que ellos son los que cantan, ellos son los que dirigen, ellos son, y la gente va a empezar a criticar. Y se usa uno que otro hermano nada más, se va empezando y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es necesario que den frutos dignos de arrepentimiento para procurar evitar que esas personas que aún no tienen conocimiento enseñen lo que no es correcto dentro de la iglesia. Eso se hace para guardar un orden. Es estrictamente necesario. Y en medio de ese caos, de ese desorden que se presentó en la iglesia, en Éfeso, en Corintio, en los primeros años de la iglesia, era necesario establecer un orden y esperar en la gracia de Dios que dieran frutos de justicia. Esa es la realidad. Bueno, que Dios nos ayude. No lo voy a tener más tiempo. Tengo aún más cosas que decirle. No lo voy a tener más tiempo. Discúlpeme la cantidad de versículos y de citas tan cerca una de la otra. Pero, como le dije al principio, queda grabado. Vuelva y escúchelo con calma, haciendo pausa, parando, buscando, indagando. Y entonces ruego a Dios que le abra su entendimiento y le dé sabiduría para comprender las escrituras. Soberano Señor, te damos gracias en esta hora. Bendito es tu nombre, bendito eres tú, Dios altísimo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo.
Te alabo, te bendigo, porque tu palabra es viva, tu palabra, Señor, nos muestra las cosas que tú